Al pie del tiempo con Socorro Díaz. Querida Socorro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, querida Adriana, aquí en Enfoque y al pie del tiempo. ¿Qué nos traes? Pues mira, quiero hoy hablar específicamente en relación a los proyectos y las realidades de la batalla contra la corrupción que ha iniciado el presidente López Obrador. Proyectos y realidades. Y realidades, sí, de las dos. Pero antes quiero hacer una brevísima referencia histórica, porque a mí me gustan las cosas de la historia, y porque ayer se celebró el aniversario 109 de la Revolución Mexicana. Como sabemos, fue un movimiento social y también una guerra civil, muy cruenta, porque costó la vida a 1 millón de mexicanos aproximadamente, cuando México tenía una población de 10 millones. O sea, en esa contienda se perdió el 10% de la población nacional. Lo recuerdo porque yo creo que hay que ver las cosas con seriedad. Una vez que se calmaron las aguas del conflicto armado, y el carrancismo se impuso sobre los otros grupos en pugna, sobre el villismo, sobre el zapatismo, etcétera. Se reunieron en Querétaro los constituyentes en 1917 y ahí sí nació la primera revolución social y nacional del siglo XX. Se estableció la propiedad original de la nación sobre todos los recursos naturales y se rompió en términos sociales con la columna vertebral del latifundismo, que era lo que imperaba en el país. Por mandato constitucional se estableció el derecho a la tierra para millones de trabajadores del campo sujetos a tiendas de raya. Se establecieron las libertades fundamentales y los derechos sociales para los trabajadores. La separación del Estado y las iglesias se ratificó porque ya venía desde la Constitución de 1857. Las leyes de reforma. Así es. Se estableció un sistema federal con estados libres y soberanos, la división de poderes, y se puso en marcha un régimen con franco acento presidencial, pero bajo una condición: la no reelección. Fue sufragio efectivo, que no fue tan efectivo durante varias décadas, no. Pero sí la no reelección como un hecho que garantizó la estabilidad política del país. Y la creación de una serie de instituciones de orden social que le dan con razón a la revolución de 1910 el carácter de una gran revolución social en el mundo. Es tiempo de hacer cambios a favor de la justicia social y de las libertades. Y es deseable que esos cambios sean pacíficos. Por eso mencioné lo del 1 millón de muertos que costó la Revolución Mexicana. Porque no hay que despertar otra vez al México bronco del que habló Jesús Reyes Heroles. El aniversario se recordó con un gran desfile que me hizo recordar, de carácter didáctico el desfile, que me hizo recordar, igual que la reciente celebración o conmemoración del Día de Muertos, el pasado primeros días de noviembre, que vivimos, como dijo un escritor, la sociedad global que se ha convertido en la sociedad del espectáculo, ¿no? Y México forma parte de esa realidad. Hay muchas veces más escenografías que ideas y sentimientos en torno a ciertas celebraciones. Sí. Dicho lo anterior, voy al tema. El presidente López Obrador quiere que su gobierno sea heredero de las grandes transformaciones que ha vivido el país a lo largo de su vida independiente, o sea, la guerra de independencia, la reforma juarista y la revolución social. Su plan de gobierno sexenal contiene numerosos proyectos y planteamientos para apartar al país de la ruta económica y social que se inauguró en 1982 con la puesta en marcha de la globalización, de la mundialización del capitalismo, y quiere él dar por concluido en el 2018, ponerle esa fecha.
México se incorporó a la globalización, ¿no? Esa fue la realidad, a partir de 1982. El aspecto más destacado de su campaña contra el modelo globalizador, o por lo menos más repetido, es el tema de la lucha contra la corrupción, prohijada desde el gobierno. Ha establecido medidas severas de ahorro y austeridad con el fin de liberar recursos y canalizarlos a programas sociales que durante este casi primer año de gobierno se han desarrollado con mucho, regular o poco éxito. En unos casos se ha avanzado, en otros los ahorros excesivos han generado costos humanos. Ese es el caso del sector salud, al que nos hemos referido aquí en diversas ocasiones. Y en otros, costos estructurales, pues que constituyen costos muy importantes. Por ejemplo, al ahorrar en el mantenimiento de las refinerías, se ha disminuido la producción petrolera. Ahorros malentendidos. Así es. Ahorrar en mantenimiento desde el aparato del gobierno equivale, como dicen en los pueblos, a cuidar los centavos y tirar los pesos. Exacto. ¿No? Este es otro tema. El crecimiento cero de la economía nacional no se debe solo a la recesión internacional o a la falta de inversión y empleos generados por la iniciativa privada, sino también al subejercicio del presupuesto federal y a la tardanza para ejercer los pocos o muchos recursos públicos. Estoy a favor de la Ley Federal de Austeridad republicana, como le dicen, que entró en vigor antier, aunque es de esperar que lluevan miles de amparos de servidores públicos que quieren protegerse de ella porque les recorta bonos y prestaciones. Pero también voy a decir algo. Un tema me parecía escandaloso y ayer al leer el texto de la ley me tranquilicé. Era el de que los servidores públicos tuvieran prohibido trabajar en la iniciativa privada durante 10 años después de haber dejado un cargo público. Pero qué cosa tan absurda. En un primer momento pensé, ¿y de qué quiere el gobierno que vivan los exfuncionarios? Claro. Prohibirles que trabajen en la empresa privada es una forma de alentar que roben todo, o que traten de robarse todo lo que puedan mientras estén en el cargo. Porque 10 años no van a tener trabajo. Pero fíjate que me tranquilicé cuando leí, y yo pienso que el periodismo profesional está obligado a leer un poco más que las cabezas y un poco más que lo que transmiten las redes sociales, Adriana. Eso sí lo digo con toda seriedad, claro. Porque leí, la prohibición no es para todos los servidores públicos ni para todos los casos. La ley dice que no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada como funcionarios públicos de alto nivel, por supuesto, claro. Salvo que hayan transcurrido 10 años. Esta limitación no es nueva, la quiero decir con toda franqueza. Ha estado en las leyes de responsabilidades de los servidores públicos desde hace años, o al menos estaba vigente hasta el año 2000, en que yo dejé de ser funcionaria pública. Es más, en áreas de seguridad, no solo no podías trabajar en empresas que tuvieran relación con la seguridad, sino que los servidores públicos o los exservidores públicos no podían hablar o informar de temas delicados o sensibles para el Estado mexicano. Digo, había limitaciones muy claras. Es obvio, pero la cosa es que se cumpla, Socorro. Por supuesto. Si después los quitaron, bueno, es otra cosa. Pero a mí no me parece, generalizar. No se trata de una limitación general. Se trata de limitaciones para altos cargos dentro del gobierno en casos muy específicos. Ahora, sí creo necesario recortar las plazas de los altos cargos, porque con la alternancia en el poder, sujeta a la ley del servicio civil de carrera, los gobiernos se las arreglaron entre el 2001 y el 2018 para poner, donde había 3 personas de nivel medio haciendo el trabajo, pusieron 10 funcionarios de alto nivel con altísimos sueldos. Y el gasto excesivo en favores personales me parece una irresponsabilidad y un abuso. Los proyectos anticorrupción van a
tienen mucha resistencia, pues no van en viento en popa. Hay resistencia y una gran también incompetencia en funcionarios del gobierno. Qué bueno que se acaben, por ejemplo, se está hoy discutiendo o se va a empezar a discutir después del atorón que se han vivido el presupuesto. Yo tengo la impresión de que lo que más se ha hablado es que está atorado el presupuesto porque va a haber recortes de recursos al campo. Vamos a ver qué aprueban. No quiero hablar de este tema hasta que esté aprobado el presupuesto, porque sería un enorme error recortar 20,000 millones de pesos de apoyos campesinos, como dicen los diputados opositores. El campo es el área productiva del país que más apoyos necesita. Apoyos para los campesinos, para la gente que trabaja. Sí, sería otro ahorro malentendido. Malentendido. Pero parece ser que el fondo no es sino el tema de los moches, como se ha venido diciendo. Que terminan en manos de los líderes. Que terminan en manos de los diputados. También, o sea, se puso como práctica el que los diputados voten a favor o en contra de determinada área del presupuesto si les dan dinero, dizque para llevar a hacer obras a sus distritos. Y no se nos olvide que va a haber reelección, que aprobaron que haya reelección. Entonces están interesadísimos en hacer lo que no les corresponde. Fíjate que los legisladores se eligen para hacer leyes, no obras públicas. Cuando mucho pueden gestionar una obra pública, pero no estar manejando los recursos públicos, los recursos federales, en estar haciendo obras y favores para ser reelectos, como es el caso. Entonces, la guerra contra la corrupción tiene objetivos claros, pero este año, no cabe duda, se han perdido batallas. Y nada más voy a referirme a una que vi en los noticieros de televisión, en relación a lo que hizo la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, con los fertilizantes y las semillas de maíz en el programa piloto anunciado el 7 de junio y aplicado en Guerreros, ahora sí, sin intermediarios, porque esa es también es un lema, ¿no? Del gobierno. Causó mucha revuelta en el estado de Guerrero. Sí, los intermediarios eran los presidentes municipales antes. Bueno, los quitan y decide la SADER, la Secretaría, darlos de manera directa. Y los ciudadanos queremos saber qué va a pasar con los corruptos, ignorantes o irresponsables, o las tres cosas, cuando los determinen que fueron los responsables de lo que ocurrió. Yo espero que sean despedidos y sujetos a proceso administrativo o penal si es el caso. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hicieron? Estos funcionarios entregaron a través del Programa Nacional de Fertilizantes poco fertilizante y 275,000 sacos con semillas de maíz sin certificación y con gorgojos. Mira. Los funcionarios los compraron a la empresa Fitogen a 1,250 pesos cuando el saco cuesta al público 500 pesos. O sea, 750 pesos de sobreprecio, ¿no? O sea que de mal en peor. Sí. De mal en peor, porque además no olvidamos aquella expresión del presidente López Obrador, no vendas tu voto por 1 kilo de frijol con gorgojos. Y aquí... Bueno, después de ver y oír que los campesinos trabajaron de balde esta temporada y que el responsable del programa, el señor Jorge Gage François, dice desde sus lujosas oficinas de la capital que el asunto debe ser investigado, fue lo único que pudo decir en relación a esto, pues concluyo que en materia de apoyos al campo, que tantos apoyos necesitan el campo y los campesinos, la lucha contra la corrupción, en este caso específico, merece un 0. Y no digo doble 0 o triple 0, porque me parece ya un escándalo. Sí. Pero es un escándalo. Yo espero que no vuelvan a ocurrir casos como porque la lucha contra la corrupción tiene que estar bien pensada, bien manejada por funcionarios responsables, honrados, eficientes. Pero una cosa es, y como dice el presidente... informados,
Sí, exacto, porque como dice el presidente, o sea, a él le importa la lealtad de su equipo, de su gente, de sus funcionarios y la honestidad. Pero si no hay conocimiento, van a seguir pasando estas cosas. Si hay ignorancia, si no hay experiencia para un cargo público tan importante como lo es una secretaría, pues van a seguir robando hasta peor. Pues mira, la ley de responsabilidades para los funcionarios públicos, vigente, que yo conozca hasta el año 2000, penalizaba, sancionaba tanto al funcionario que aceptara un cargo para el cual no estaba preparado, porque es una forma de corrupción, como para quien lo nombra, quien lo designa. Claro. Porque es otra forma de corrupción. Claro. Tú no puedes nombrar personas que no están preparadas por un cargo, ¿no? Pues no, pero ha sido así. O que no sepan lo que están pues haciendo. No, pero ha sido así y sigue siendo así. Y vamos pues a ver. Espero que se pare, ¿eh? Porque el país pues, no aguanta más. No, porque entonces se está tirando el poco dinero que queda. Porque ¿de qué sirve que haya gente honesta si no sabe hacer su trabajo? Inclusive, esa eso no es honesta. Eso es deshonestidad. No es honesta, aceptar un cargo para el que no estás preparado es deshonesto. Es deshonesto absolutamente. Por supuesto. ¿No? Entonces, no puedes se requiere honestidad y eficacia para cumplir metas específicas. Exacto, y yo eficacia. espero que vayan eficientando este tipo de nombramientos y de acciones, porque hay gente afectada y es la gente del campo que más necesita los que menos tienen apoyos. para no variar. Así es. Pues Socorro, qué día, Socorro Díaz, qué gusto, Socorro Gusto, qué días. Así es. Que te vaya bien. Gracias. Muchos besos y abrazos y hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Gracias, Socorro Gracias. Díaz al pie del tiempo. Vamos a una pausa.